iniciando con que la interfase aire-lágrima en la superficie de la córnea forma una lente positiva de aproximadamente 43 dioptrías. Por lo tanto, la córnea forma o constituye el principal elemento refractivo del ojo. A su misma vez podemos mencionar que es un tejido avascular y transparente y que la córnea central es más delgada que la córnea periférica, donde la córnea central mide aproximadamente 0.5 milímetros y la córnea periférica 0,7 milímetros. La córnea en sí se divide en distintas zonas, lo que llamamos la topografía corneal. La córnea en sí es esférica, aunque la porción central de la superficie corneal anterior se ha descrito como un espejo convexo esferocilíndrico. La córnea central suele ser de 3 dioptrías, más inclinada que la periferia, un factor de forma positivo, es decir, prolato. Clínicamente, entonces, la córnea se divide en 5 zonas. Tenemos una zona central, que es esta que se representa aquí, que mide de aproximadamente 1 a 3 milímetros de diámetro, se parece mucho a una superficie esférica. La zona paracentral, que es esta representada en el color verde, esta mide de 3 a 4 milímetros, que rodea la zona central y tiene un diámetro exterior de 7 a 8 milímetros y se aplana progresivamente desde el centro. La zona apical comprende las zonas paracentral y central utilizadas en la adaptación de lentes de contacto, por ejemplo, y es el principal responsable del poder refractivo de la córnea. La zona periférica o de transición está adyacente a la zona paracentral y tiene un diámetro exterior de aproximadamente 11 milímetros y es el área de mayor aplanamiento y esfericidad en la córnea normal. La zona limbal, donde la córnea se inclina antes de unirse a la esclerótica, en el surco limbal, que tiene un diámetro exterior de un promedio de 12 milímetros. El limbo, que es esta zona que está representada aquí debajo, es la zona de transición de la esclera opaca y la córnea y contiene células madres corneales que se encargan de la reparación. Están aquí organizadas en unas empalizadas que reciben el nombre de empalizadas de Bode. A continuación tenemos un elemento importante y es la película lagrimal precorneal. Las superficies expuestas de la córnea y del globo ocular están cubiertas o recubiertas, mejor dicho, por la película lagrimal precorneal, que está formada por 3 capas. Una capa lipídica, que es esta representada aquí en color amarillo, que es la que está en contacto directamente con el medio exterior o con el medio ambiente. Esta capa lipídica es producida principalmente por las glándulas de meibomio. Una capa acuosa, que es esta que está en el medio, que representa la mayor parte de las 3 capas de la película lagrimal precorneal. Esta capa está producida por las glándulas lagrimales principales y accesorias de Krause y Wolfram, y una capa de mucina profunda, que es esta representada en color rosado, que está formada por las células caliciformes conjuntivales y las células superficiales de la córnea también. Algo importante es que estas células superficiales de la córnea y de la conjuntiva expresan un glucocálix mucinoso que también forma parte de esta capa. El mantenimiento de la película lagrimal precorneal es vital para el funcionamiento normal de la córnea. Además de lubricar la superficie de la córnea y de la conjuntiva, las lágrimas producen una superficie óptica lisa que aportan oxígeno y otros nutrientes y contienen inmunoglobulinas, lisosimas y lactoferrina. Las aberraciones de la película lagrimal se deben a diversas enfermedades, por ejemplo el ojo seco, que afectan profundamente a la integridad de esta superficie. Entonces, ya conociendo la película lagrimal precorneal, podemos iniciar hablando de la córnea en sí, de su anatomía y fisiología, recordando que la córnea es una estructura compleja que, además de cumplir una misión protectora, es responsable de 3/4 partes de la potencia óptica del ojo. La córnea normal carece de vasos sanguíneos, como ya mencionamos. El humor acuoso por detrás y las lágrimas anteriormente se encargan de abastecerla de nutrientes y de retirar también los productos metabólico. La córnea es el tejido corporal con mayor densidad nerviosa, por lo que trastornos como abrasiones, queratopatías se asocian a intenso dolor como fotofobia, lagrimeo, ya que existen 2 plexos nerviosos, uno subepitelial y otro estromal profundo, inervados ambos por la primera división del nervio trigémino. El diámetro corneal medio es de 11.5 milímetros verticalmente y 12 horizontalmente. Su espesor central tiene un promedio de 540 milímetros, siendo
siendo más grueso hacia la periferia. La córnea tiene aproximadamente 2.4 millones de queratocitos que ocupan aproximadamente el 5% del volumen del estroma. La densidad es mayor anteriormente que posteriormente. Recordando también que estos queratocitos son células muy activas, ricas en mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, es decir, que tienen organelas celulares que están preparadas para la síntesis proteica. Continuando así, entonces podemos iniciar mencionando que la córnea está formada por 5 capas. Las 5 capas, iniciando por un epitelio, donde por debajo tiene su membrana basal, que recibe el nombre de membrana de Bowman. Inmediatamente se continúa con el estroma corneal, que es la parte más prominente. Luego está la membrana de Descemet, que corresponde a la membrana basal del otro epitelio que forma la córnea, que es el endotelio. Entonces podríamos decir que hay un estroma central que está dividido por 2 membranas y un epitelio en cada superficie. Entonces, iniciando con el epitelio corneal, el epitelio de la córnea es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, cuya capa columnar basal está unida a una membrana basal por uniones celulares de tipo hemidesmosomas. Las células basales, que son estas cilíndricas que se ven aquí, tienen una anchura de 12 micros y una densidad de aproximadamente 6.000 células cúbicas. La recurrencia ocasional de una erosión corneal, por ejemplo, después de una abrasión corneal traumática, se puede deber a la formación inadecuada de hemidesmosomas después de una abrasión epitelial. Estas células son células cilíndricas, como ya mencioné, y generalmente la capa basal tiene una sola hilera de células cilíndricas. Por encima de estas células cilíndricas, entonces tenemos las células alares y por encima de las mismas las células superficiales. En estas células superficiales podemos ver estas especializaciones de las células, que son microvellosidades y micropliegues, que ayudan al contacto externo del epitelio de la córnea. No solo hay células epiteliales, también podemos encontrar células no epiteliales como histocitos errantes, es decir, también macrófagos, linfocitos, melanocitos pigmentados. También podemos encontrar células de Langerhans, que son presentadoras de antígeno, y estas se encuentran en la periferia y se desplazan centralmente con la edad o en respuesta a alguna lesión como una queratitis. Entonces, por debajo del epitelio tenemos la membrana basal. Como en todo epitelio, tenemos una membrana por debajo. En este caso recibe un nombre propio, que es la membrana de Bowman. Esta membrana de Bowman o capa de Bowman es una capa resistente formada por fibrillas de colágeno dispersas de manera aleatoria. Es una región modificada del estroma anterior y mide de 8 a 14 micras de grosor. Al contrario de la membrana de Descemet, que vamos a ver más adelante, esta no se restaura después de una lesión, sino que es sustituida por tejido cicatricial. Las células epiteliales se renuevan continuamente para mantener la estructura en capas normal del epitelio. Solo proliferan las células basales del epitelio corneal, como ya vimos, mientras que las células hijas se diferencian en células en forma de alas y posteriormente en células superficiales y emergen gradualmente en la superficie de la córnea. Este proceso de diferenciación requiere aproximadamente de 7 a 14 días. Tales como la fricción mecánica asociada con el parpadeo, la radiación ultravioleta y la hipoxia induce apoptosis, es decir, muerte celular programada, y descamación de las células epiteliales corneales. El movimiento centrípeto de las células desde el limbo o desde las empalizadas de Bott, como ya mencioné, que son las células madres, y también la diferenciación de las células basales a células superficiales, dan como resultado la pérdida de esas células epiteliales hacia la superficie corneal. El estroma representa aproximadamente un 90% del grosor corneal. Se compone de capas de fibrillas de colágeno orientadas regularmente y separadas por una sustancia fundamental de proteoglucanos como sulfato de condritina o condritinsulfato y queratansulfato. También se encuentran fibroblastos modificados como son los queratocitos y estos se encuentran dispersos en la misma. El mantenimiento de esta disposición ordenada y de los espacios entre las fibras de colágeno es esencial para la transparencia corneal. El estroma puede cicatrizar, pero no se regenera tras las lesiones. Entonces, de las 5 capas de la córnea, el estroma es el encargado de la transparencia corneal y esto es una característica súper importante que no podemos olvidar. Además, a su misma vez debemos mencionar que este estroma se compone por distintos tipos de fibra colágenas como la tipo 1, tipo 3, tipo 5 y tipo 6. Estas fibras se encuentran orientadas regularmente y separadas por la sustancia fundamental, como ya mencionamos. Esta disposición de las fibras recibe el nombre de disposición u organización ortogonal. Debajo del estroma corneal, que es la capa de mayor grosor que le brinda la transparencia, tenemos la membrana de Descemet. Miren aquí un esquema. Aquí está cortado el estroma para
ver mejor la membrana de Descemet, que se continúa directamente con el endotelio. Entonces, la membrana de Descemet, una lámina individualizada compuesta por un fino entramado de fibrillas de colágeno de un tipo diferente al del esqueleto. Consta de una zona anterior con bandas que deposita y recibe el nombre inúterus y una zona posterior sin banda que va siendo formada a lo largo de la vida por el endotelio. Y esta actúa como una membrana basal modificada y sí tiene capacidad de regeneración. Como recuerden que cuando hablamos de la membrana de Bowman, que es la membrana que está por debajo del epitelio corneal, no se regenera, pero la de Descemet sí se regenera. Es una diferencia importante de ambas membranas basales. La cara más posterior del estroma forma una capa delgada y acelular de 15 micras de espesor aproximadamente, que se adhiere firmemente a la membrana de Descemet. Esta nueva capa ha sido estudiada desde hace varios años y recibe el nombre de capa de Dua o capa de pre-Descemet. Y es importante para las queratoplastias lamelares anteriores profundas, como llamadas DALK. También a su misma vez debemos recordar que esta membrana de Descemet es, como ya mencionamos, primero es la membrana basal del endotelio. Su espesor aumenta con la edad. Al nacer mide de aproximadamente 3 micras y aumenta de 10 a 12 micras en la edad adulta. Está compuesta por una zona anterior con bandas que se desarrollan, como ya mencionamos, y también es importante mencionar en la zona posterior de esta capa es amorfa, no tiene bandas. Las líneas de Schwalf se encuentran cerca de aquí y es un punto de referencia gonioscópico que define el final de la membrana de Descemet y el comienzo ya de la red trabecular. La lámina basal del endotelio corneal es ácido periódico positivo o de Paz. Es una membrana verdadera. Su espesor aumenta con la edad, como ya mencionamos. Eso es importante recordarlo. Esta se compone de una zona bandeada anterior, como ya mencionamos, ¿verdad? Que mide de aproximadamente 0,4 micras de espesor y la zona posterior mide aproximadamente 11 más o menos. Entonces, hablando en sí del endotelio, vamos a pasar, que es la última capa. El endotelio está compuesto por una monocapa de células poligonales. Estas células endoteliales mantienen la córnea parcialmente deshidratada, por lo que una característica importante del endotelio corneal es recordar que es la bomba de la córnea, es decir, esta se mantiene bombeando el exceso de líquido fuera del estroma y es como quien dirige, quién sale, quién entra con la bomba sodio-potasio TPA. La densidad celular en los adultos jóvenes en el endotelio corneal es de aproximadamente 3.000 células por milímetro cúbico. El número de células disminuye a un ritmo de alrededor de 0,6% anualmente y las células adyacentes aumentan de tamaño para rellenar los espacios, ya que las células endoteliales no pueden regenerar. Si la densidad desciende a unas 500 células por milímetro cúbico, entonces aparece edema corneal con pérdida de transparencia. La disfunción y la pérdida de las células endoteliales, ya sea por una lesión quirúrgica, inflamación o enfermedad hereditaria como la distrofia endotelial de Fuchs, pueden producir descompensación endotelial, edema del estroma corneal y también pérdida de la visión. Debemos recordar que en los seres humanos las mitosis del endotelio son escasas y la destrucción de las células hace que la densidad celular disminuya y que las células residuales se extiendan y aumenten de tamaño. Entonces, a nivel del endotelio corneal, que básicamente podemos estudiar esta capa con un estudio que se llama microscopía especular, nosotros podemos ver alteraciones de las células, donde está el polimorfismo y el polimegatismo. El polimorfismo es cuando vamos a ver que las células tienen diferentes formas, es decir, que su forma hexagonal ha cambiado. En vez de ser 6 lados, pues la célula tiene 4 lados. Y también vamos a ver el polimegatismo, que es cuando hay una alteración en el tamaño de la célula, que ya ha perdido su tamaño original. Entonces, eso sería todo con respecto a las capas. Ya hablando en sí de las anomalías congénitas, primero tenemos la microcórnea. Primero debemos recordar que el diámetro normal de la córnea en el recién nacido es de 10 milímetros, alcanzándose el diámetro adulto de 12 milímetros sobre los 2 años de edad. Entonces la microcórnea la podemos definir como una rara enfermedad autosómica dominante, que a veces puede ser esporádica, unilateral o bilateral, en la que el diámetro horizontal de la córnea es igual o inferior a 10 milímetros a los 2 años de vida. Podemos ver en estos casos que puede haber hipermetropía,
una cámara anterior aplanada, pero las otras dimensiones del ojo son normales. Puede asociarse a alteraciones oculares como glaucoma por cierre angular o ángulo abierto, catarata congénita, leucoma, vascularización fetal persistente, coloboma, hipoplasia del nervio óptico, aniridia, anoftalmia. Y también se han descrito manifestaciones sistémicas asociadas. Segunda anomalía congénita tenemos la megalocórnea. Esta es una rara enfermedad bilateral no progresiva de herencia habitualmente recesiva ligada al cromosoma X. El 90% de los pacientes afectados son hombres. El diámetro horizontal de la córnea adulta es de 13 milímetros más o menos, con una cámara anterior muy profunda. Típicamente hay miopía magna y astigmatismo, pero con agudeza visual corregida normal. Puede producirse subluxación del cristalino por estiramiento sonular y el síndrome de dispersión pigmentaria. Es muy habitual también verlo en estos casos. Y en ocasiones también se ha informado de numerosas asociaciones sistémicas. Con respecto a la córnea plana, esta es una afección rara en la que la curvatura de la córnea es bastante plana, con típicas lecturas de queratometría de 30 a 35 dioptrías. Esta condición también se asocia a otra alteración que vamos a ver más adelante, que es la esclerocórnea. Aquí se puede distinguir de la esclerocórnea ya que hay pérdida de la transparencia corneal y de la arquitectura limbar. Estas se han descrito formas autosómicas recesivas y dominantes de córnea plana, donde se asocia a mutaciones de gen KERA, que codifica protoglucanos de queratansulfato, lumicam, mimecano y queratocam. Se cree que estas proteínas desempeñan un papel importante en el espacio regular de las fibrillas de colágeno corneal. Producto de esto se da la alteración. El queratocono posterior, se caracteriza por ser una indentación central o paracentral, generalmente localizado en la córnea posterior, sin protrusión de la superficie corneal anterior, como se ve en el queratocono típico. La excavación posterior puede ocurrir en múltiples áreas. También hay una forma generalizada de esta enfermedad que puede afectar gran parte de la córnea. La clasificación de posterior, vemos que el queratocono como anomalía congénita está respaldado por su asociación. Finalmente, un breve aporte acerca de la introducción del trasplante de córnea. Debemos saber que el trasplante de córnea se refiere a un reemplazo quirúrgico de la córnea del hueso con un espesor total o un espesor parcial. Cuando es de espesor total recibe el nombre de queratoplastia penetrante, y cuando es de espesor parcial, queratoplastia lamelar. Entonces, si el donante es otra persona, el tejido se llama aloinjerto y el procedimiento se conoce como alotrasplante. Si el tejido del donante es del mismo ojo o del otro ojo, se llama autoinjerto, y este procedimiento entonces se prefiere llamarlo trasplante autólogo. Principalmente vamos a encontrar dos tipos de trasplantes de córnea: un trasplante corneal penetrante, o también el nombre de queratoplastia penetrante. En este caso se extrae toda la córnea dañada y se intercambia por la córnea sana del donante, y el trasplante corneal lamelar o queratoplastia lamelar. En este tipo, el trasplante se hace reemplazando una o varias capas una de las capas de la córnea. Y también es importante destacar que el trasplante de córnea es el más frecuente en el mundo y en la región de las Américas, representando a nivel mundial ese tipo de trasplante 40,000 casos por año según la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, ya por último, debemos conocer las indicaciones más frecuentes para hacer el trasplante de córnea. Primero tenemos indicaciones endoteliales e indicaciones estromales. Dentro de estas, por ejemplo, tenemos que las indicaciones más frecuentes o más comunes son las patologías combinadas de estromal y endotelial, donde la estromal, la más común, son las distrofias. Entonces, dentro de las estromales se encuentra el adelgazamiento, las queratitis, infecciosas o no infecciosas, traumas, anomalías congénitas, defectos refractivos, que es la causa más común de adelgazamiento córnea. Hasta aquí el tema de córnea.